Nuestro tema a abordar es acerca de los derechos laborales. Mi equipo está conformado por Isabel, por Sandy y por su servidora Jennifer. Como concepto de derechos laborales tenemos que es un conjunto de normas, tanto el trabajador también como el patrón. En este caso serían un conjunto de normas recíprocas. ¿A qué me refiero con esto? Sería algo mutuo, tanto obligaciones de parte del trabajador, así también como de la empresa. Sabemos que el trabajo es algo que siempre ha existido todo el tiempo, nada más que no se le tenía como un concepto de la palabra trabajo. De hecho, en los anteriores tiempos se le consideraba al trabajo como un castigo y así lo veían esas personas. Era un tipo se podría llamar de esclavitud, que era la única forma para que las personas pudieran como obedecer o en este caso sería cooperar en el trabajo al que se les asignaba. Pasaba que las jornadas anteriores laborales no había un establecido de tiempo, eran a veces de 10, 20 horas y ellos cobraban un sueldo, podría ser con comida, con protección, con un salario muy mínimo. Y pasaba que también a las mujeres y a los niños se les contrataba sin algún tipo de experiencia y cobraban o ganaban lo mismo que una persona. Pasa que hablando de los antecedentes de los derechos laborales, pasa que durante la época que pasó del Imperio Romano no había esta palabra, este concepto de trabajo. Después de que se abordó todo esto y pasó la caída del Imperio Romano que sucedió, ¿qué pasa? Empiezan nuevas generaciones, empieza a crecer un ambiente donde el trabajo, aparte de necesario, también ellos lo consideraban como un tipo de bien social. ¿Qué pasa posteriormente? Sucede el feudalismo. ¿Qué quiere decir esto? Con esto me refiero a que se basaba en grandes extensiones de tierra, donde se decía que la persona que tenía una tierra era rico o tenía también que pagar. Entonces, para sobrevivir, pues ellos tenían que trabajar. En la Edad Media, bueno, ya al final de la Edad Media, gracias a la Revolución Industrial, ¿qué pasó? Llegó una nueva ideología que inculcó en muchas personas, donde se decía que no se necesitaba tener tierras para ser de dinero o ser rico. Entonces se daba ese dicho que decía, bueno, se prende el foquito de, ¿saben qué? Hay más oportunidades de crecer dependiendo a las necesidades que tú tengas. Comienza también la edad moderna y qué pasa, y empiezan a surgir las grandes fábricas, empiezan a abrirse puertas de trabajo. ¿Y qué pasa con todo esto? Que los campesinos acuden a la ciudad y les empiezan a ofrecer nuevas oportunidades de trabajo en las maquiladoras, no les piden experiencia. También, como había mencionado anteriormente, los niños y las mujeres empiezan a trabajar de igual forma. Fue hasta el siglo XIX en que pasa en una época, en un poco de tiempo, que un grupo de personas de Chicago se les prende el foco y es como que dicen, ¿saben qué? Esto ya es mucho, es suficiente, hemos trabajado de 9 a 10 horas, 12, 15 horas y establecen un máximo de 8 horas de trabajo, empiezan a exigir sus derechos laborales y es así como se empiezan a crear las leyes, es así como se empiezan a establecer este tipo de normas jurídicas, donde posteriormente empiezan a suceder más cosas que en las siguientes diapositivas y en los siguientes puntos de vista mis compañeras van a ir desenlazando. Hola, yo les voy a hablar sobre el objetivo de los derechos laborales. Uno de los principales objetivos es que preservará la salud tanto física, emocional y laboralmente de los empleados, ya que pues si no está bien en el ámbito saludable o psicológicamente, no podrá desempeñar bien su trabajo. Una de las
características de los derechos laborales es que es dinámico, es decir, que está en una constante evolución de acuerdo a los procesos socioeconómicos de cada país. También es social, es decir, que representa el interés general de los empleados profesionales, tanto trabajadores como generales. Es también autónomo, forma parte del derecho positivo y contiene una normativa propia. Es también expansivo, es decir, que hay competencias que se fueron actualizando y sin embargo se continúan haciendo. Es también específico, hablan sobre refiriéndonos a lo que viene siendo los deberes y los derechos. Es decir, que contiene como deber de cada estado aplicar restricciones o sanciones más bien e incentivos como siendo alentamientos con incentivos, es decir que por ejemplo podría decirse cuando se premia al mejor empleado del mes es un ¿cómo se dice? Un alentamiento para que pues se pueda seguir laborando pues perfectamente. Una sanción podría ser que cuando una persona llega tarde se quite cierta parte de su sueldo, o si llega a faltar un día se quite más sueldo o se pueda mandar a descansarlo sin pagarle, ¿no? Bueno, eso vendría siendo lo que son las características de los derechos laborales. Buenas tardes, profesor. Yo le vengo a hablar de los principios del derecho laboral. Estos son un tipo de reglas que se debe tomar en cuenta al hacer una norma, como está el principio protector. Este se encarga de proteger ambas partes del contrato, de tener un 50 y 50 entre el empleado y el empleador. Esta tiene 3 normas: regla más favorable, de la condición más beneficiosa y la regla indubio o pro operario. Esto lo que trata es de que, un ejemplo, el trabajador no va a trabajar sin un salario, y el empleador no va a contratar a alguien que esté de flojo nada más. Entonces, este principio trata de favorecer ambas partes. El siguiente principio es la irrenunciabilidad de derechos. Esto es de que ningún trabajador puede renunciar a los derechos que le corresponde. Un ejemplo sería que el empleado quiera renunciar a su hora de comida. No se puede, no es válido, porque ante la ley tiene que tener su hora de comida, la quiera tomar o no. La siguiente es la continuidad laboral. Esto es de que cuando se llega a trabajar te hacen firmar un contrato de por cuánto tiempo vas a estar elaborando, pero si tú tienes iniciativa y le gusta tu trabajo a tu jefe, puede que hable con RH y le diga, ¿sabes qué? Darle más tiempo. Entonces, cuando se vaya a vencer tu contrato y vayas a renovarlo, tu contrato ya no diga de un mes, puede decir de 3 meses, 6 meses, etc. La siguiente es la primacía de la realidad. Esto es una demostración de lo que se hace. Puede que tú digas que está baja la ocupación y así, ya te quedas temprano, pero tu jefe te diga no, tienes que quedarte un poco más porque hay que avanzar. Tal vez esto es porque la realidad es que en un mes o menos la ocupación suba, entonces para que no te estreses tanto en ese momento, ya tienes como que un resguardo de lo que hiciste. La siguiente es la razonabilidad. Esto es de que tanto el patrón como el trabajador necesitan tener una buena comunicación. Para hacer un buen equipo tiene que haber comunicación entre ambas partes. Tiene que haber como dice, razonamiento. No te gusta algo, lo aclaras. Y eso vendría siendo los principios, que hay más principios, pero estos son los que se consideran más importantes. De ahí nos iríamos a las normas generales. Esta consta de la vigilancia continua, que dice que cada trabajador conoce cuáles son las actividades que debe desempeñar. Esto se refiere a que tú cuando llegas a tu trabajo ya sabes lo que debes de hacer, sabes qué te toca hacer, cómo lo debes hacer y con qué calidad lo debes de realizar. Tu patrón no va a estar a cada rato contigo si tú ya sabes cómo hacerlo.
Identificar condiciones de riesgo, esta es otra norma. Dice que deberán mantenerse alertas sobre posibles riesgos. Un ejemplo en la cocina, que manejan gas, manejan fuego, entre otras cosas. Si un colaborador llega a sentir olor a gas, no va a decir, no le va a tomar importancia o algo así, porque puede que otro compañero no le llegue el olor o no lo sienta. Entonces, si ese compañero va a usar el fuego, va a causar un accidente. Entonces, en el momento que se llegue a sentir, hay que avisar al supervisor, al jefe, para que se cheque de dónde está proveniendo ese olor. La siguiente es la capacitación, que es una medida de seguridad del trabajo y un requisito indispensable. Se refiere a que no como nuevo te van a poner directamente en una máquina, supongamos, y te digan, ahí está, con esta vas a trabajar. No te pueden mandar a hacer algo si no estás capacitado para realizarlo. Puede que haya un accidente y tú, como no lo sabes usar, pues te lesiones o te provoques un accidente. De ahí nos vamos a la atención a lesiones y heridas. Es necesario que el personal de primeros auxilios socorra al trabajador de inmediato en caso de un accidente. Esto se refiere a que seguridad ya debe tener en cuenta que en cualquier momento un colaborador se puede accidentar, entonces ellos deben tener un kit de primeros auxilios y en caso de que sea muy grave la lesión, llamar a una ambulancia para que te socorra, pero ellos ya deben tener un conocimiento de qué hacer en ese momento. La última norma sería señales, que es una de las primeras medidas que se pone en práctica, la correcta señalización del área de trabajo. Cuando uno se llega a trabajar, ve que en cualquier lado hay señales, puede que digan no correr o salida, o a veces están los muñequitos donde están corriendo y te señala hacia dónde. Eso es para que entonces, en caso de un accidente o algo así, los colaboradores sepan hacia dónde ir, en dónde va a ser el punto de reunión. Por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias.